Hola, ¿nos podría decir cuál es su nombre? Claro, mi nombre es Cindy Vanessa Olvera Camacho. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Erandi Altaco. ¿Puede decir su nombre, por favor? Soy Brenda Hernández. ¿Usted sabe acerca de la violencia obstétrica? Así es. Tengo alguna idea referente a eso. Mi idea es pues cuando puede ejercer ya sea violencia física o psicológica o emocional, referente en temas que tengan que ver con una mujer embarazada. Yo entiendo que violencia obstétrica es todo procedimiento eh, que violente pues tu cuerpo en el momento de estar embarazada. La violencia obstétrica se refiere a prácticas y conductas realizadas por personal de la salud hacia mujeres o personas que hayan experimentado un embarazo, un parto o el proceso de puerperio. Esto incluye actos no apropiados o no consensuados, como episiotomía sin consentimiento, intervenciones dolorosas sin anestésicos, obligar a parir en una determinada posición, proveer de medicación excesiva o innecesaria a la persona que está durante este proceso. Y bueno, la violencia no tiene que ser únicamente física, también puede ser psicológica y verbal en estos casos. Esto en el ámbito público o privado, que por acción u omisión son violentas o pueden ser percibidas como violentas. Algunos otros ejemplos de la violencia psicológica sufrida en estos casos es dar a la usuaria o a la persona que esté pasando por estos procesos un trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo, humillante, con insultos verbales, despersonalizado o con vejaciones, que es básicamente dar un trato humillante a la persona. Es importante recalcar que no es lo mismo la violencia obstétrica que la violencia ginecológica, ya que la violencia obstétrica se enfoca específicamente en la violencia que recibe la paciente durante su embarazo, ya sea antes, durante o después de este. Y por otro lado tenemos que la violencia ginecológica es la violencia que ocurre en cualquier otro contexto de la atención médica a la mujer, como las visitas al ginecólogo. ¿Ha sufrido alguna vez de violencia obstétrica o conoce a alguien que ha sufrido? Pues directamente no, porque no he tenido algún tipo de embarazo, aunque sí he sufrido algún tipo de violencia más bien ginecológica. Sí conozco algunas amigas que han sufrido. En términos personales, no. Respecto a si conozco a alguien, tendría que hacer un poco de memoria. Conozco otro tipo de casos, pero no es violencia obstétrica. Existen diferentes tipos de violencia obstétrica y es de ahí que vamos a la pregunta, ¿cómo es que se ve en realidad? Vamos a comenzar con la atención médica. La negación a la atención médica ocurre cuando una mujer es rechazada o se le niega el acceso a los servicios de atención médica durante el embarazo, el parto o incluso en el posparto, el trato respetuoso o que puede ser incluso humillante para la mujer próxima madre. Esto puede incluir comentarios ofensivos, insultos, burlas, intimidación, entre otras formas de trato irrespetuoso por parte del personal del hospital. También parte de la violencia obstétrica consiste en las intervenciones médicas innecesarias o que incluso a veces son forzadas. Esto se refiere a los procedimientos médicos que son realizados sin el consentimiento informado de la mujer o que van en contra de sus peticiones o deseos. Un ejemplo puede ser el uso de herramientas innecesarias al momento de sacar al bebé o la cesárea innecesaria para algunas madres. El abuso físico o psicológico puede incluir golpes, empujones, restricciones físicas o incluso de expresar sus sentimientos. A muchas mujeres se les dice que guarden silencio porque espantan a las demás personas, a la falta de comunicación. Esto se refiere a cuando el personal médico no proporciona la información clara y precisa sobre los procedimientos a realizar y sobre la información que tiene que tener ella para cuidarse y cuidar a su bebé. Es muy importante también destacar que la violencia obstétrica puede tener consecuencias muy graves en la salud y bienestar tanto de la madre como del bebé. Actualmente no está penada en el estado de Michoacán. Sin embargo, ¿qué consecuencias cree usted que se deberían de impregnar a quienes la practican? Bueno, no sé como qué consecuencias claras, pero creo que sí debería haber
algo, ¿no? Porque finalmente es una violación a tu cuerpo, que tiene repercusiones psicológicas, físicas y hasta de vida o muerte, ¿no? Podría ser hasta por tu bebé o por uno mismo. Yo creo que tendremos que analizar cada caso, ¿no? Y dependiendo de la gravedad, de esta forma que haya un castigo justo, ¿sí? que resarza el daño. Y obviamente ya en términos de licencia también, que se le quite la licencia a la persona, o incluso también que se le pueda destituir del cargo, ¿no? En donde está ejerciendo la persona. Hay una violencia como física, sexual o demás, creo que obviamente merece esa persona no solamente ir a la cárcel, sino seguramente que le quiten su cédula profesional, ¿no? Porque ahí está amedrentando totalmente al paciente, ¿no? que se encuentra vulnerable. Y la otra, yo creo que el otro tipo de violencia que es psicológica, perdón, o algo o social, etcétera. Yo creo que a lo mejor ese tipo de violencia, si bien es cierto, también debería de tener un castigo. Yo creo que sí debería de ser una llamada de atención, ¿no? Hacia los doctores, pero que también a los doctores se les eduque referente a eso. En Michoacán y en casi todo el país, la violencia obstétrica no está tipificada como un delito. Se podría denunciar como discriminación o violencia de género. Sin embargo, los casos varían mucho. Por otro lado, en 3 entidades federativas sí está tipificada: en Chiapas, en Guerrero y en Veracruz. Chiapas lo tipifica como delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad humana de las mujeres y contra los derechos de una vida libre de violencia. En el apartado de violencia obstétrica, artículo 183 de su Código Penal, en Guerrero se tipificará dentro del tipo penal de violencia de género, en el apartado de delitos cometidos contra un integrante de la familia y delitos por discriminación contra la dignidad de las personas. Y finalmente, en Veracruz, en su Código Penal quedará tipificado dentro de los delitos de violencia de género igualmente, en el capítulo 3, violencia obstétrica. Cabe señalar que la violencia obstétrica ha sido durante mucho tiempo una realidad oculta y en muchos sistemas de atención médica ya ha sido normalizada e incluso minimizada como una parte inevitable del proceso del parto. Hay varias razones por las que no se ha hablado mucho de la violencia obstétrica en el pasado. Estas son: primero que nada, la falta de capacitación y de conciencia por parte del personal médico. Muchos proveedores de atención médica no están capacitados ni siquiera para reconocer la violencia obstétrica y carecen de conciencia sobre los derechos de las mujeres y las prácticas basadas en evidencia en la atención obstétrica. También existen estigmas y discriminación en donde las mujeres que experimentan violencia obstétrica a menudo son estigmatizadas y silenciadas y pueden llegar a sentir vergüenza o culpa por su experiencia. Finalmente, la falta de denuncia. Debido a la falta de conciencia y capacitación, muchas mujeres no saben ni siquiera que están experimentando violencia obstétrica o no se sienten seguras al denunciar la violencia debido a la falta de confianza en el sistema de atención médica o temor a las represalias. ¿Cuáles creen que sean las causas de la violencia obstétrica? Las causas, bueno, yo creo que mucho tiene que ver más bien con cuestiones como culturales o ideológicas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay una justificación para ello, entonces más bien es porque ellos se les hace fácil, ¿no? Porque piensan que pueden hacer lo que quieran con el paciente, que el paciente no se puede defender, etcétera, o porque normalizan muchas prácticas, ¿no? Es la semilla del patriarcado, ¿no? Que se sigue manteniendo hasta la fecha y que da una connotación de autoridad respecto al paciente. Pues creo que es hasta una cuestión machista, ¿no? Porque bueno, yo escuchando las experiencias de algunas amigas, así como
hasta hacerles comentarios, ¿no? Así de, pues es que estás aquí porque abriste las piernas o cosas de ese tipo, ¿no? Así como culpando a la mujer de su proceso o su dolor o lo que estuviera sintiendo en su momento de parto. La violencia obstétrica puede presentarse por diversas causas que incluyen factores culturales, sociales, económicos y políticos que perpetúan la discriminación y la desigualdad de género en el sistema de atención a la salud. Algunas de las principales causas de la violencia obstétrica incluyen falta de capacitación y conciencia sobre los derechos de las mujeres y las prácticas basadas en evidencia entre los proveedores de atención médica. Falta de recursos y o acceso limitado a la atención médica adecuada. La barrera lingüística y cultural que impide la comunicación efectiva entre la mujer embarazada y el personal médico. La discriminación y estigmatización basadas en la raza, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género o la condición socioeconómica. Y por último, la falta de autonomía y control sobre el proceso de parto y las decisiones relacionadas con la atención médica. Es importante abordar estas causas y trabajar hacia una atención obstétrica centrada en la mujer que respete y promueva los derechos humanos de todas las mujeres en todo el mundo. ¿Y sabe quién puede ejercer la violencia obstétrica? Generalmente son las personas del sector médico. Puede ser, que sea por una enfermera, un enfermero, doctor, bueno, médico o médica. Pues va desde enfermeras, médicos, cualquier persona que esté a tu cuidado en esos momentos, digo, en las revisiones o en el momento del parto. Algún doctor, ¿no? En varios sitios de internet y varias encuestas que se han realizado han dicho que la mayoría de las personas sufren violencia obstétrica por parte de los doctores o el personal más cercano de salud. Sin embargo, esta puede ser ejercida por cualquier persona que tenga algún tipo de papel en el proceso de atención del embarazo de la mujer. Esto incluye personal médico, enfermeros, enfermeras, parteras, obstetras, anestesiólogos, anestesiólogas, personal administrativo, entre otros. Inclusive hasta el conserje del mismo hospital puede realizar violencia obstétrica. También puede ser ejercida por familiares o parejas de la mujer embarazada o en trabajo de parto. Es importante destacar que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género y una violencia a los derechos humanos de las mujeres y debe ser erradicada de los sistemas de salud en todo el mundo. Como conclusión podemos decir que este tema está fuertemente relacionado con la violencia de género que sufren las mujeres día a día y es importante informar y conocer sobre este mismo para poder proteger los derechos de la mujer. Es verdad que cada mujer tiene diferentes vivencias y pasan por diferentes experiencias durante el embarazo y es por eso que puede haber variantes en la violencia obstétrica que serían muy difíciles de encasillar en un solo video. Por último, queremos agregar la famosa frase de lo personal es político, ya que es importante hablar de este tema ya que muchas mujeres lo han sufrido y es algo que se debería visibilizar porque nos concierne a toda la sociedad, ya que se relaciona con la protección de los derechos humanos. Hay que luchar contra este problema, que todos puedan contar sus historias, denunciar aquellas actividades que promuevan la violencia obstétrica y poder ayudar a futuras generaciones a no quedarse calladas y a que no les toque sufrirla.